Bienvenidos a la lección inaugural de la Maestría en Educación del primer semestre del año 2011. En primer lugar, agradecer la asistencia de los estudiantes, de los profesores de la maestría y de los demás miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan en esta tarde. Y obviamente el saludo especial y el agradecimiento a Rafael Ávila, el maestro que va a trabajar esta noche la lección inaugural. Rafael es doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y licenciado en Teología de la misma universidad. Es investigador miembro del grupo Sujetos y Nuevas Narrativas, maestro del doctorado interinstitucional en Educación, de la maestría en Educación, docente de las especializaciones en teorías, métodos y técnicas de la investigación social e investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de su producción intelectual, entre los últimos libros se encuentra La formación de subjetividades, un escenario de luchas culturales, Sujeto, cultura y dinámica social, La investigación, acción pedagógica, entre otros textos. El profesor Rafael Ávila va a presentar la lección inaugural, Las comprensiones de la pedagogía en Colombia, que son resultado y producto del año sabático que el profesor Rafael Ávila acaba de terminar. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y el auditorio es tuyo. Quiero iniciar esta charla con una especie de epígrafe que tomo de una obra del profesor Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. Para los que han leído esta obra, conocen ciertamente los contrapunteos que Humberto Eco presenta a todo lo largo de la obra entre Guillermo de Baskerville y Jorge el monje, digamos, intolerante, que es quien finalmente se descubre que es el autor de el asesino de los monjes que se atrevían a leer los libros prohibidos en la biblioteca y que finalmente es el causante del incendio de una de las bibliotecas más importantes de la cristiandad. Al finalizar la obra, dice Guillermo a su compañero, que se llama Atzo, le dice: era la mayor biblioteca de la cristiandad. Ahora es verdad que está cerca del anticristo, porque ningún saber impedirá ya su llegada. Por otra parte, esta noche hemos visto su rostro. Se está refiriendo obviamente a Jorge. ¿El rostro de quién?, le preguntó Atzo. Hablo de Jorge. En ese rostro devastado por el odio hacia la filosofía, he visto por primera vez el retrato del anticristo. Huye, Atzo, de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia, y a veces en lugar de la propia. Quizá la tarea del que ama a los hombres consiste en lograr que éstos se rían de la verdad, lograr que la verdad ría, porque la única verdad consiste en aprender a liberarnos de la insana pasión por la verdad. Con este epígrafe quiero decir que espero de mis colegas estudiantes de la maestría que no vayan a creer que voy a hablar de verdades, sino simplemente de puntos de vista, de versiones, de lecturas, de interpretaciones. Al presentar el proyecto de investigación para el año sabático, hice la promesa de investigar 4
muestras en 4 universidades del país sobre las comprensiones de la pedagogía. Y escogí 4 grupos que a mi manera de ver pues son muy significativos para trabajar esas comprensiones de la pedagogía. En la Universidad Nacional escogí el grupo Federici, en la Universidad del Valle escogí el grupo Díaz-Bernstein, en la Universidad de Antioquia escogí el grupo de Zuluaga, Echeverry y otros tantos que figuran en el grupo, y finalmente en la Universidad Pedagógica estudié 2 trabajos, uno del profesor Rómulo Gallego, que obtuvo un premio en pedagogía, y otro del profesor Alejandro Álvarez, que aunque su temática no versa estrictamente sobre el problema, pues tiene allí una serie de elementos que me permitieron también establecer de alguna manera sus comprensiones de la pedagogía. El ideal que me propuse fue no solamente estudiar cada uno de estas muestras, sino terminar con una especie de comparación que me conduzca a algunas conclusiones sobre el estado del problema epistemológico de la pedagogía en nuestro país. Entonces comenzaré por lo que yo denominé el momento histórico. En los años 70 más o menos ocurrió en Colombia una reforma educativa muy importante que se convirtió prácticamente en un enjuego, en un objeto de disputa entre diferentes grupos en Colombia. Y me pareció que era muy importante tratar de describir las características y los rasgos centrales de este contexto histórico antes de referirme al grupo Federici o al grupo Díaz-Bernstein, porque precisamente en reacción y en contacto con ese intento de innovación fue que ellos entraron en la discusión y en el debate con las gentes que representaban al Ministerio de Educación Nacional y a las facultades de educación y universidades pedagógicas. Traté de presentar algo que saqué de una lectura de un texto de uno de los actores centrales de esa reforma, que fue el profesor Carlos Vasco. Y Carlos decía que en 1957 en Estados Unidos y luego en 1959 hubo 2 eventos que desafiaron estratégicamente a los Estados Unidos. El primero, el lanzamiento del Sputnik por los soviéticos, que condujo a los Estados Unidos, digamos, a creer que Rusia estaba tomándole la delantera en el proceso de producción de conocimiento y de tecnologías avanzadas, y entonces comenzaron a cuestionarse la calidad de su propio sistema educativo. Y luego en 1959 la victoria de la Revolución Cubana, que llevó también al gobierno de los Estados Unidos a replantearse sus relaciones con América Latina y a diseñar toda una política de aceleramiento del proceso de desarrollo de los países latinoamericanos. Y todo eso dentro de un marco que era el marco de la contrarrevolución preventiva diseñada por Kennedy. Preventiva obviamente frente, recuerden ustedes que esto opera dentro del marco de lo que se llamó la Guerra Fría, y entonces cuando hablamos de contrarrevolución preventiva, pues se trataba de tomar medidas para que el comunismo, entre comillas, no se fuera a tomar América Latina a partir de lo que había ocurrido en Cuba. Eso llevó a lo que se llamó la consolidación en 1961 de la llamada Alianza para el Progreso, que como ustedes saben estuvo liderada por el gobierno de John Kennedy. Y ese proyecto dentro de la Alianza para el Progreso
diseñó un proyecto multinacional de televisión educativa, es decir, comenzó a pensar en la necesidad de hacer una influencia ideológica a través de la televisión educativa, un proyecto que terminó siendo Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa. Fue así como se emprendió en Colombia, en los años 70, uno de los más ambiciosos intentos de reorganización sistemática del sistema educativo formal en su conjunto, el cual se convirtió en el objeto central de disputa entre el Estado y la sociedad civil, entre el Ministerio de Educación y las organizaciones magisteriales, entre el MEN y las facultades de educación. Y es en esta coyuntura histórica y en este debate de carácter público que intervienen tanto el Grupo Federici como el Grupo Díaz-Bernstein. Como ustedes verán, lo que estoy tratando de explicarme es algo que ocurrió en el sur, y para entender esto que ocurrió en el sur, pues nos toca a veces recurrir a cosas que ocurrieron en el norte. Evidentemente no me estoy refiriendo al norte de Bogotá y al sur de Bogotá, sino al norte del hemisferio y al hemisferio sur, es decir, a lo que ocurría en Estados Unidos, a través de lo cual nos explicamos lo que estaba ocurriendo en Colombia. Entonces, como ustedes ven, ahí estoy señalando, hubo un plan de reorganización sistemática del sistema educativo formal en su conjunto, y ese plan de reorganización se convirtió en el objeto central de disputa. He traducido como objeto central de disputa una palabra que el profesor Bourdieu utiliza y que me gusta más, pero que no la usamos en español, que es enjeu, que es lo que está en juego en una discusión, en un debate, en un conflicto. Y estoy diciendo que eso fue el objeto central entre el Estado y la sociedad civil, entre el Ministerio de Educación y las organizaciones magisteriales, y entre el MEN y las facultades de educación. Y ahí en las facultades de educación, pues obviamente entra la Universidad Pedagógica y la Universidad Tecnológica y todas las facultades de educación que en ese momento había. El proyecto contaba con 2 plataformas de lanzamiento en Estados Unidos, una con su sede central en Washington a cargo de la OEA, con la misión de producir y difundir políticas, y otra con sede central en Tallahassee, a cargo de la Universidad Estatal de Florida, con la misión de formar los multiplicadores de su discurso pedagógico y de su concepción del mundo. Una misión comparable a la que tiene la Escuela de las Américas para la formación militar. La primera especializada en los procesos de transferencia de políticas, me refiero a la OEA, y la segunda especializada en los procesos de transferencia de conocimiento. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando hablo allí de plataformas de lanzamiento. Y había unas plataformas de recepción en América Latina. Las sedes centrales, por no decir las casas matrices, estaban articuladas verticalmente, por no decir colonialmente, con una constelación de sedes locales que les servían de puntos de inserción en los países llamados subdesarrollados. Esos países fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela e incluso Corea del Sur, un país en donde existía la urgencia política de apoyar un régimen que había asegurado la contrarrevolución mediante el control del sistema educativo. En cada punto de inserción operaban 2 plataformas de recepción, ubicadas en el caso colombiano, una en el corazón mismo del Ministerio de Educación Nacional y otra en las facultades de educación y en las universidades pedagógicas.